Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que ya se está escuchando cada vez más y que podría ser la clave para proteger nuestro capital en este próximo año 2023 en adelante. Vamos a hablar sobre el oro y cómo podría afectar su comportamiento al precio de Bitcoin y cuál de los dos activos podrían preferir las ballenas y por qué. Como siempre, tendréis también en la descripción el enlace a nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días os damos la mejor información sobre los mercados económicos y de criptomonedas. Y también para todos aquellos que queráis aprender un poquito más a fondo el mundo del análisis y del trading, también tendréis toda la información en la descripción. Hace unos años, cuando trabajaba con un equipo para empresas, instituciones y demás, uno de los principales activos que estudiábamos era el oro. A lo largo de la historia fue siempre esa reserva de valor a la cual la mayoría de inversores acudían, sobre todo en momentos que la economía tenía problemas y sobre todo cuando había mucha inflación. Desde los últimos años algunos patrones han ido cambiando, pero la base del activo y su importancia en estas crisis sigue estando ahí. Este gráfico que os acabo de poner para iniciar el vídeo tiene ya varios años y corresponde a una etapa de mi vida donde estaba las 24 horas, prácticamente los 365 días del año, pegado a la pantalla estudiando gráficos. Volveremos a él en un rato para explicaros un poquito hacia dónde podría ir ese precio del oro, porque durante los últimos meses ya están empezando a salir este tipo de noticias. ¿Puede el oro alcanzar los $4.000 por onza en 2023? Sin embargo, las noticias que salen de Bitcoin son completamente opuestas. Bitcoin en $5.000, Bitcoin $8.000, etcétera, etcétera. Los analistas señalan importantes subidas mientras la inflación no baje. Obviamente sabemos que esa inflación va a acabar bajando, pero también sabemos que es acumulativa a lo largo del tiempo, con lo cual esa base de precios no va a hacer más que subir hasta que llegue un punto que sí te digan que la inflación está bajando, pero los problemas siguen ahí. De momento la Fed ya ha comentado que quieren intentar llegar a un 2% e intentar después mantenerla, ir haciendo poco a poco cambios en las políticas económicas. Veremos qué sucede, porque podría liarse bien gorda en los próximos años. Y ahí estará el oro. El oro es un activo refugio en momentos de incertidumbre económica como el actual, por lo que su demanda y consecuentemente su precio suele incrementarse en contextos de elevada inflación y amenaza de recesión. En este sentido, los analistas proyectan un encarecimiento en 2023 que podría incluso llegar a tocar los $4.000 por onza. Esto sería más del doble del precio que tenemos actualmente, que está sobre los $1.790-1.800. En este canal hace meses comenté que iba yo personalmente pasar parte de mi capital a oro cuando estaba en la zona de 1.650, porque sí que esperaba una revalorización y podría ser una buena opción posicionarse ya desde ese punto de cara a ese pivote de la Fed y las nuevas políticas monetarias que se van a venir en el próximo año. Al estar tan bien posicionado, ya te quedas un poquito más tranquilo de lo que pueda pasar. El precio del oro oscilará entre los 2.500 y 4.000 euros por onza en la mayor parte del próximo año. Las subidas no serán solo de un 10, de un 20%, sino que realmente alcanzará nuevos máximos. Esto es algo demasiado especulativo a mi gusto, que te suelten esto así, porque podrían pasar muchas cosas por el medio, pero sí que hay que tener en cuenta que, como os decía, como activo de protección de nuestro capital, puede llegar a funcionar realmente bien, y posicionándonos, como os decía, en una buena zona, podríamos esperar invertidos en oro hasta que finalizara esta crisis. Como os digo, esto es algo de momento puramente especulativo, pero que sí que tiene mucho sentido, y como os he dicho antes, yo personalmente ya me he posicionado. Sin embargo, no todos los analistas son igual de optimistas, y algunos esperan un incremento del precio del oro, pero no hasta niveles tan
tan elevados. Esto yo creo que es algo cuanto menos obvio, ya que $4.000 es una absoluta locura, pero sí que podríamos llegar a verlo, y eso es también lo que espero yo sobre esos $1.900. Y claro, habiendo entrado en ese punto, ya estamos protegidos contra esa inflación, ya estamos también protegidos contra esas posibles grandes capitulaciones del año que viene, 2023, y por eso podría ser una muy buena opción simplemente para estar tranquilos y proteger nuestro capital, y sobre todo estar preparados para cuando todo haga suelo y remonte. También están saliendo muchas noticias ya a lo largo de todo este último año de lo que está pasando con Ghana y Dubái. Ghana creo que es el segundo país del mundo con mayor exportación de oro, y parece ser que Dubái se lo está comprando todo. Ya sabéis que Dubái es un país muy rico, muy excéntrico, y lo que están haciendo es intentar aumentar sus reservas de oro, posicionándose para lo que se venga en el futuro, y a cambio le están dando a estos países petróleo, que a ellos les sobra. Lo están haciendo tan exagerado que incluso están llegando a niveles de delitos por contrabando. Para que veáis la importancia que le está dando Dubái, una de las ciudades con mayor expansión en los últimos años, pero claro, esto no se trata solo de Dubái, sino de los Emiratos Árabes Unidos en general, que quieren captar el máximo de oro posible, y seguramente a muchos de vosotros este tema de acaparar recursos de cara al futuro os recuerde a un vídeo que subimos ya hace 3-4 meses, donde os comentaba que China se estaba posicionando de una forma similar, pero comprando no oro, sino petróleo. ¿A qué país? A Rusia, gracias a esas relaciones que tuvieron en los últimos meses. Como veis, poco a poco los países, digamos, más desarrollados o con más expansión en los últimos años se están posicionando cada uno en una zona económica de cara a tener una ventaja competitiva en los próximos años. Aquí Estados Unidos, bueno, va un poquito más sobrado, ¿no? Pero tenemos a Europa que se está quedando en un punto intermedio bastante malo, porque de momento ni las políticas económicas y medioambientales que han hecho han funcionado, y tampoco tienen los recursos necesarios para hacer frente a una posible gran crisis en los próximos años. Sin duda, Europa va a ser una de las grandes perjudicadas en esto, en favor de países como los que ya hemos comentado, y sobre todo esa zona de los Emiratos y también de la India. Volviendo al gráfico, como os comentaba, que ya tiene bastantes años, de aquellas estábamos trabajando de unas formas en concreto y teníamos diferentes patrones porcentuales, basándonos en este caso en el 112%, que bueno, es un número que tiene sus características por detrás que podríamos ya comentar otro día, pero centrándonos por encima en lo que nos interesa, aproximadamente sobre enero de este año 2022, trazamos un par de posibles escenarios para el precio del oro. Cuando ya teníamos los datos suficientes para saber lo que estaba pasando, que estaba comenzando una gran crisis, en ese momento nosotros esperábamos una primera caída que se dio perfecta del oro hasta este soporte de sobre los 1680, 1670, que al final cayó un poquito más, rompiendo el rango por la parte de abajo, esos 1650 en los que yo empecé a acumular, y después de que tuviéramos ese reingreso al rango, que bueno, estos son velas mensuales, cada velita representa un mes, vamos a bajarlo un poquito más a 3 días, por ejemplo, que es una temporalidad que me gusta bastante en el oro, podíamos ver perfectamente la rotura de esta línea de tendencia hacia arriba, y nos marcó una buena zona de entrada después de formar esa estructura de cambio de tendencia, esperando que buscáramos primero esta zona media de este rango, que efectivamente es donde hemos llegado, y ya para el año 2023 podríamos tenerlo en esta zona superior. ¿Para qué? Pues según lo que haga la Fed, según sus movimientos, podríamos tener estos dos escenarios. El primero de ellos sería directamente desde esta zona de aquí bajar a buscar esta diagonal, de nuevo haciendo un mínimo más bajo que este, para luego sí empezar a explotar, o ya directamente romper la zona, buscar estos nuevos máximos, apoyarse por encima
del canal anterior y después de así buscar precios muchos mayores. Por último queda el último escenario, el más aburrido por decirlo de alguna manera, que sería la consolidación en el propio rango que estamos actualmente y que lo tendríamos en esa zona durante los próximos años buscando algún tipo de rebote, o ya en el caso que las criptomonedas, que Bitcoin tuviera una mayor adopción, estoy seguro que muchas instituciones, muchos bancos, muchos grandes inversores cambiarían su inversión en oro por el nuevo oro digital, que sería Bitcoin, y en ese caso sí que podríamos llegar a ver alguna corrección importante, rompiendo esta gran línea de tendencia, este gran canal alcista que llevamos teniendo en el oro desde hace décadas. Repito, todo esto son puras especulaciones. Ya para el año 2023, según la Fed vaya haciendo sus movimientos, tendremos más capacidad para adentrarnos mucho mejor en este activo, pero lo importante es que habiéndonos posicionado ya en esta zona, si no pasa nada muy raro, tenemos nuestro capital protegido para el año 2023. Cuando hablo de protección de capital en vez de inversión, mucha gente se queda así un poquito desconcertada y no se dan cuenta que en el mundo de las finanzas, en el mundo de la bolsa, los mercados, las criptomonedas, lo que sea, lo más importante es conservar el capital, es protegerlo e intentar que no pierda valor a lo largo del tiempo, con la inflación, con las políticas monetarias, con los cambios en las divisas, etcétera, etcétera. Lo más importante es conservar el valor de nuestro dinero, más allá de ganar más o menos. Lo importante es siempre la protección del capital. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dejadme un buen like y vuestra opinión en comentarios, que siempre me paso un ratito a leerlos. Ya sabéis que en esta comunidad utilizamos el exchange de Bybit para hacer todo tipo de operaciones, trading, futuros, spot, lo que queráis, porque actualmente es el exchange más seguro del mundo, y entrando con nuestro link que os dejaré en la descripción podéis acceder a bonos gratuitos, a torneos, a muchas cosas que ofrecemos en nuestra comunidad. Dicho esto, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.